Compañeras y compañeros, cada día en el mundo hay hombres y mujeres que desde su libertad y derechos deciden tomar una bandera y defenderla, que conscientes de que un sistema que antepone el capital por encima de todo y de la misma humanidad genera caos en comunidades, pueblos y en países enteros. Entonces, se convierten en activistas y generan conciencia en más personas, y alzan la voz y se vuelven símbolos de lucha, de defensa. Sin embargo, también cada día en este mundo autoritario, en este sistema que prefiere silencio y lo homogéneo, son asesinados esos hombres, mujeres que con valentía alzan la voz, se movilizan, emprenden una lucha y se vuelven un referente de cambio en un pueblo, en su comunidad o en una nación. O en su defecto son encarcelados, como es el caso de la compañera Nestora Salgado, en donde quiero hacer un paréntesis, ya que el día de ayer la juez de Tlapa, María Celia Fernández, dictó el auto de libertad a la líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en Olinalá, la compañera Nestora Salgado García, por considerar que no había elementos para acreditar el delito de secuestro en su contra, debido a que actuó con el amparo de la Ley 701. A pesar de eso, su abogada advirtió que existen en la Fiscalía General del Estado otras 3 órdenes de aprehensión pendientes que, de ejecutarse, volverán a impedir la libertad de la luchadora y líder comunitaria. Es por ello que nos sumamos a muchas voces, a diversas asociaciones, organismos no gubernamentales, así como instituciones nacionales e internacionales, defensoras y defensores de derechos humanos, y exigimos la liberación inmediata de Nestora Salgado. Su calidad de defensora de los derechos de los pueblos indígenas está fuera de toda duda, por lo que es altamente preocupante el patrón de criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México. Sumado a esto, a su detención ilegal y arbitraria desde su arresto el 21 de agosto de 2013. Hacemos un respetuoso llamado a los jueces que resolverán el término constitucional que determinará su situación legal para que tomen en cuenta la serie de violaciones a derechos cometidas en su contra, toda vez que no solo ha sido incomunicada, sujeta a tratos crueles, inhumanos y degradantes, sino también las graves violaciones al debido proceso y la debida defensa legal, ya que de mantenerla privada de su libertad estaría incurriendo en grave responsabilidad, causando daños de imposible reparación. Ante la evidente detención ilegal y arbitraria, hacemos nuestra las demandas de la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos en México y exigimos a las autoridades federales y estatales: 1. La liberación inmediata e incondicional de la defensora Nestora Salgado García. 2. Medidas de protección para salvaguardar la vida de la defensora y su familia. 3. Cumplimiento integral de opinión número 56/2015 y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgadas a la defensora Nestora Salgado. Y 4. Liberación de todos los presos políticos del país, incluidos los 4 que permanecen en cárceles de la Ciudad de México. Cierro el paréntesis de la compañera Nestora y continúo con el caso lamentable de la activista Berta Cáceres, defensora de derechos humanos y líder de la comunidad indígena Lenca de Honduras. La activista defensora del medio ambiente que el pasado jueves 3 de marzo fue asesinada en su casa en la ciudad de La Esperanza, en Intibucá, por 2 sujetos armados. La Organización de las Naciones Unidas, con sede en Perú, previo a la celebración del Día Internacional de la Mujer, destacó el papel de esta líder indígena. Ella fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, por medio de la cual luchaba en contra de las empresas transnacionales que explotaban, como aquí en nuestro país, los recursos naturales. El año pasado recibió el Premio Medioambiental Goldman, considerado el Nobel del Medio Ambiente. A finales de febrero, la organización que dirigía inició una jornada de resistencia civil en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que consiste en la construcción de una presa en Río Blanco dentro del territorio de la comunidad lenca. La campaña contra Agua Zarca logró que el constructor más grande de presas a nivel mundial, la compañía estatal china Sinohydro, se retirara del proyecto. Una institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado también abandonó la iniciativa.
Lo que rechazaban de dichos proyectos, dicho en propia voz de Berta, es que somos amenazados, amenazan nuestras vidas, nuestra integridad física y emocional, la de nuestras familias y comunidades enteras. Nos quieren negar la existencia como pueblos originarios. Vivimos en un clima de impunidad y de nula administración de justicia, habría declarado en su momento. Al inicio, a pesar de la abrumadora oposición de la comunidad, el gobierno continuó con el desarrollo de la represa, obligando a sus residentes a establecer un bloqueo de carreteras. Ese bloqueo tuvo éxito en detener la construcción, aunque con un precio. Cáceres y otros líderes de la comunidad fueron objeto de amenazas de violencia por parte de las fuerzas del Estado, así como la empresa responsable del proyecto. El líder de la comunidad, Tomás García, fue asesinado también a tiros durante una manifestación pacífica en 2013. Berta Cáceres había sido amenazada varias veces y vivía una persecución constante. Antes de su vil asesinato, justo una semana antes, Cáceres declaró en una rueda de prensa que 4 de sus compañeros activistas habían sido asesinados y otros habían sido amenazados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgado medidas cautelares desde 2009, pero el gobierno hondureño no le asignó protección. Sí, también en Honduras fue el Estado. Amnistía Internacional denunció fallas en la investigación del asesinato de la líder indígena y activista hondureña Berta Cáceres y criticó las medidas a las que está siendo sometido el único testigo de los hechos, el mexicano, también activista, Gustavo Castro, cuya vida, alertó, corre riesgo. Gustavo es el único testigo de los hechos que resultó herido en el ataque a Cáceres y fingió estar muerto para salvar la vida. Resulta evidente que siendo el único testigo de los hechos y también activista, corre peligro. Ello aunado a que no existen condiciones para garantizar su seguridad. Sin embargo, las autoridades no le permiten salir por 30 días, aunque ya rindió declaración varias veces y podría seguir declarando y colaborando desde nuestro país. Seguiremos de cerca la investigación por parte de las autoridades hondureñas y expresamos nuestro rechazo sobre la decisión de la Fiscalía General de Honduras, que el pasado lunes 7 de marzo decidió prolongar por 30 días la alerta migratoria que impide al defensor mexicano Gustavo Castro Soto regresar a nuestro país. Exigimos al gobierno federal acciones contundentes y firmes para lograr que el gobierno de Honduras garantice la salida inmediata de Gustavo Castro del país. Durante la historia de la humanidad han sido asesinadas miles de personas libres y dignas que alzan la voz por defender la vida misma y terminan siendo ejecutadas. Pero permítanme decirle una cosa a quienes creen que tienen el poder absoluto, a quienes explotan nuestras tierras sin sentido, a quienes prefieren la plata por encima de cualquier ser humano. No podrán mantener ese poder durante mucho tiempo más. Somos varias las generaciones que nos inspiramos por esos legados que no mueren jamás, por esos ejemplos de rebeldía, valentía y amor al prójimo. No sigan destruyendo nuestros bosques ni tampoco envenenando el agua, decía Berta Cáceres. Y desde esta tribuna replico la misma demanda, porque los países hermanos de Latinoamérica a eso nos enfrentamos, a un imperialismo y un sistema capital voraz que está acabando con nuestros bosques, nuestros ríos, nuestras comunidades indígenas, nuestro territorio y, por si fuera poco, con quienes con valentía se levantan para defenderles. Acuso también desde esta tribuna a quienes son cómplices por negligencia, indiferencia o conveniencia de ese sistema que asesina encubriéndose bajo la careta de ovejas o representantes del pueblo, aquí en Honduras, en Latinoamérica y en el mundo. Sin embargo, les digo que jamás callarán las voces de quienes han gritado con palabras y acciones que este mundo no es el mejor de los posibles. Jamás podrán acabar con las semillas que están sembradas y dispersas. Las ideas no pueden ser acribilladas porque se contagian y se comparten. Parafraseando a la misma Berta, ellos tienen la bala, nosotros la palabra. La bala muere al denotarse, la palabra vive al replicarse. Condeno los asesinatos activistas y periodistas que se han dado en los últimos años y en la historia de nuestro país. Y desde aquí también un reconocimiento amplio y total a quienes se enfrentan al sistema criminal todos los días por defender un ideal, un sentimiento, la historia misma.
Finalmente, citaré las palabras dirigidas a Berta en la publicación Resumen Latinoamericano tras saber de su asesinato. Ahora que ya nos mordimos los labios de impotencia y carajeamos a quienes te asesinaron vilmente, queremos recordarte como lo que siempre fuiste, generosa militante de la vida, amante de los ríos, de los árboles y la madre tierra, enemiga feroz de quienes tratan de mancillarles, contaminando con sus venenos imperiales el suelo que tantas veces pisaste descalza para poder sentir latir la humanidad de sus entrañas. Es cuanto, diputada presidenta.